Bueno, teníamos entonces en la clase pasada como la regla de cómo derivar una función f de x del estilo x a la n. Hemos dicho que f' de x o de f de x iba a ser n por x a la n menos 1. Le quito una unidad al exponente y bajo el exponente anterior como de coeficiente. Y si yo tenía algún c aquí acompañando eso, no sé, el f de x estaba acompañado de un coeficiente c, entonces la derivada iba a ser c por n, digamos bajando el n, si el c estaba ahí pues lo acompañaba y listo, por x a la n menos 1, ¿vale? Si tengo una constante sola, la derivada de eso va a ser 0, si f de x no depende de x, entonces la derivada va a ser 0, porque si la función es una constante es una línea horizontal y la pendiente de eso es 0. ¿Listo? Esa era la razón. Lo que vamos a hacer hoy es utilizar la primera definición de derivada como límite, no la del h, sino la inicial que habíamos utilizado, ya vuelvo y la explico, para sacar la de raíz de x y poder decir que esto siempre se cumple, no importa si el exponente es positivo, negativo o incluso decimal o fracción. Entonces, la del taller del viernes, voy a hacerla aquí rápidamente, era x a la menos 2, 1 sobre x al cuadrado, algo así. 1 sobre x al cuadrado. Listo, esto va a hacerla más o menos rápido. Y ya hacemos entonces la que les digo con la raíz, utilizando la definición, la primera definición de derivada como límite. Entonces la segunda definición de derivada como límite es que la derivada de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esa era la, digamos, como consecuencia de la definición original de derivada. Entonces vamos a hacer con esta definición. Entonces x, si ya no tengo x dentro de la función sino x más h, entonces acá va a ser un x más h al cuadrado. Entonces esto es 1 sobre x más h al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado sobre h, límite cuando h tiende a 0. Y como común denominador entonces me queda x cuadrado por x más h al cuadrado, 1 por x cuadrado y 1 por esto, x más h al cuadrado. ¿Listo? Y fíjense que si todo esto está dividido por h, pues simplemente yo puedo ponerle un h aquí en el denominador y listo. Es lo mismo, ¿vale? Si esto está en h sobre 1, pues todo lo que queda en el denominador, digamos completo, por h, va a quedar en el denominador y el 1 de abajo a abajo con lo de arriba, pues me queda un 1 por todo lo de acá. ¿Listo? Ese 1 no está haciendo nada. Entonces va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de eso. Límite cuando h tiende a 0 de, y empiezo a simplificar esto, x cuadrado menos x cuadrado más 2xh más h cuadrado sobre h por x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Aquí lo único que estoy haciendo es abrir el binomio al cuadrado como la cuadrática perfecta. Y ahí ya puedo entonces cancelar cosas. El límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado menos 2xh menos h cuadrado sobre h factor de x a la 4 más 2x a la 3h más x al cuadrado h cuadrado. ¿Vale? Este se va con este. Y los dos términos que me quedaron, ambos tienen un h. Entonces 2xh sobre h, 2x. Y h cuadrado sobre h, h. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo es quitando estas h's con una de abajo, que está multiplicando todos los términos de abajo. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de menos 2x menos h sobre x a la 4 más 2x a la 3h más x cuadrado h cuadrado. Si h tiende a 0, estoy descontando 0 aquí, 0 acá, 0 acá, y esto me queda menos 2x sobre x a la 4 o menos 2 sobre x a la 3. ¿Listo? Esta es la derivada de x. ¿Cuál era la función original? 1 sobre x cuadrado. Entonces fíjense que igual la regla sí se cumple, porque esto que tengo aquí a la izquierda es un x a la menos 2, es decir, la función es un x a la menos 2, y la regla me dice que para la derivada voy a bajar este menos 2 como coeficiente y le quito un exponente al menos 2. Entonces, ¿en qué me queda? El menos 3.
Y pues si esto lo reorganizo otra vez pasándolo al denominador, me queda menos 2 sobre x a la 3. Es decir, sí son lo mismo, digo. Porque le quito un 1. Esto es un n menos 1. N es menos 2, menos 1, menos 3. ¿Listo? Entonces la primera definición de la derivada era incluso más sencilla que esta que acabamos de utilizar. Voy a volver a hacer la gráfica para que se ubiquen de dónde salían las dos cosas, que las dos las van a utilizar pues para las funciones que les pida. Si yo tengo aquí una letra x, perdón, un valor x y un valor c, y tengo una función como sea. Entonces este valor va a ser la función evaluada en x y este valor va a ser la función evaluada en c. ¿Sí se entiende eso? Entonces lo que equivale acá es simplemente evaluar en x la función. Aquí estoy evaluando f de x y aquí x. Y en c pues sería simplemente el f de c, lo que vale acá. Entonces lo que yo dije es la derivada es la pendiente de la línea tangente en un punto específico. Entonces obviamente esto no es la pendiente en x. En la pendiente en x sería un poco menos inclinada. Y para lograrlo entonces yo lo que hago es un límite cuando c tiende a x. Cuando c y x están muy pegadas. Entonces esa es la primera definición de derivada. La derivada es el límite cuando el segundo valor corrido en donde realmente quiero evaluar la pendiente que es en x, tiende a ese valor x, como están pegadísimas. ¿Y qué es la pendiente? Entonces lo que sube, paso de f de x a f de c, entonces el valor mayor menos el menor me dice lo que sube sobre lo que avanza, c menos x. Esa es la primera definición, sino que es más fácil utilizar la del h, entonces por eso es que habíamos resuelto todo con lo del h. La segunda, entonces, es diciendo que si c lo escribo como x más un pedacito h, ¿cierto? C es lo mismo que x avanzando un pedacito h que va a tender a 0. Entonces, obviamente me queda lo mismo. Es el límite cuando h tiende a 0 de c, ¿qué sería? Pues f de x más h, que fue lo que puse acá. F de x sigue siendo f de x. ¿Y cuánto es c menos x? ¿Cuánto es esto menos x? H. ¿Listo? Entonces ahí están las dos definiciones de derivada. Vamos a utilizar la primera para que sea un poquito más corta, para calcular con los exponentes en fracción que acabé de decir. Es decir, vamos a sacar la derivada de una bien sencilla, de f de x igual a raíz de x. Entonces voy a utilizar la primera definición, esta que tengo acá. Sería la derivada de x es igual al límite cuando voy a llamarlo c o como quiera. C tiende a x de f de c menos f de x sobre c menos x. ¿Cuánto sería f de c? Si f de x es raíz de x, ¿cuánto es f de c? Raíz de c. ¿Sí o no? Y f de z, pues raíz de z, y f de 8, raíz de 8, lo que sea. F de x, raíz de x y c sobre x. Entonces fíjense que lo que tengo abajo es una diferencia de cuadrados entre raíz de c y raíz de x, ¿sí o no? Entonces esto es el límite cuando c tiende a x de raíz de c menos raíz de x sobre raíz de c menos raíz de x por raíz de c más raíz de x. ¿Sí lo entienden? Que tengo abajo es una diferencia de cuadrados, uno con menos, otro con más. Si yo distribuyera esto, me quedaría el primero al cuadrado, o sea, raíz de c al cuadrado, que es c, menos el segundo al cuadrado, raíz de x al cuadrado, que es x. ¿Sí lo ven? Entonces este se va con esto y me queda el límite cuando c tiende a x. Estudiantes de noveno A, por favor, pasar al salón 105. Noveno A, salón 105. De 1 sobre raíz de c más raíz de x, y si c tiende a x, pues simplemente lo reemplazo por x. Antes no podía reemplazarlo por x porque me quedaba x menos x0, pero aquí ya lo puedo reemplazar. Me queda 1 sobre raíz de x más raíz de x o 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listo? ¿Qué parte? ¿Qué es a menos b por a más b? A cuadrado menos b cuadrado. Entonces, yo lo que estoy diciendo acá es a es raíz de c,
y b es raíz de x. Raíz de c más raíz de x. ¿Qué es esto? Raíz de c al cuadrado menos raíz de x al cuadrado. ¿Qué es raíz de c al cuadrado? C. ¿Qué es raíz de x al cuadrado? X. Entonces esto lo abro como una diferencia de cuadrados. ¿De qué? De sus raíces. Raíz de c y raíz de x. Entonces lo de arriba se va con lo de abajo, simplemente me queda un 1 sobre esto. Y ahí ya puedo reemplazar el c por x. Que c tiende a x, o sea, casi que es x. Y ya. Sí, mejor. Bueno. Según la regla, ¿qué diríamos? ¿Cómo derivo esto? Obviamente es un tricitico largo, pero obviamente no tan largo como calcular el límite. Entonces, f' de x, ¿qué sería? Según la regla. Bueno, ¿cuánto es esto? X a la 1 medio, sí. Es el f de x. Entonces, f' de x, ¿qué sería? Bajar el 1 medio, ¿sí o no? Como coeficiente. Y x a la 1 medio menos 1, ¿cuánto es? ¿Sí lo ven? 1 medio es el n, y si le quito 1, me queda 1 medio menos 1 o menos 1 medio. ¿Sí lo ven o no? ¿No? Ok. Y esto es 1 sobre 2 por 1 sobre x a la 1 medio. Y esto es 1 medio, 1 sobre raíz de x. Entonces fíjense que sí dio lo mismo. 1 sobre 2 raíz de x y 1 sobre 2 raíz de x. Entonces ya con eso, ahora sí sabemos que fijo la derivada de x a la n, no importa si el n es fracción o negativo o positivo o lo que sea, su derivada va a ser n por x a la n menos 1. Siempre se va a cumplir. ¿A dónde? Bien. Entonces, un tipo de preguntas que les voy a hacer, que creo que de hecho también está en los 4 últimos de la tarea, es calcule la pendiente de la línea tangente. Adicionalmente, lo que yo querría es que me digan la ecuación de la línea tangente a un punto dado. Entonces vamos a hacer 2 ejercicios de eso y voy a hacer un quiz de eso, pues, bien fácil. Entonces, tengo una función f de x igual a uno sobre x menos 1. Y quiero la pendiente, quiero la ecuación de la línea tangente, ecuación de la tangente en el punto 2,1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la gráfica? Solamente para mostrarles qué es lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la gráfica de la función f de x? Esto es un 1 sobre x, que es pues así y así, pero está corrido 1 hacia la derecha. Entonces acá en 1, digamos, en 1 obviamente no existe la función, el dominio no incluye el 1, que me daría 0 en el denominador, y va a tener la misma forma que acabé de decir. ¿Listo? Lo que me están pidiendo es en el punto 2,1. En el punto P 2,1 quiero saber cuál es la ecuación de esta línea. ¿Listo? De pronto es un poco más inclinado, algo simplemente como para mostrarles qué es lo que estoy encontrando. ¿Cuál es la ecuación de esa línea? Obviamente va a ser un y igual a mx más b. Siempre cualquier línea tangente, pues es una línea, por lo tanto es y igual a mx más b. Quiero encontrar cuál es esa ecuación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Lo primero es sacar la pendiente. Y fíjense que aquí sí no puedo utilizar la regla de sacar la derivada, porque ya es otra cosa diferente. Esto yo no lo puedo escribir como un x a la n. Un x a la, sea lo que sea que yo vaya a organizar, no me va a dar 1 sobre x a la menos 1. Por x, sobre x menos 1. Entonces voy a utilizar la definición de la derivada con límites para calcular cuánto es la derivada de x y evaluarla en el punto x igual a 2. Esto que es lo que yo necesito. Aquí me están realmente diciendo que x es igual a 2 y que bueno, que y es igual a 1. Entonces, si mi función f de x es igual a 1 sobre x menos 1, la derivada va a ser el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? Esto es un poquitico largo, hagámoslo, van ayudando ustedes y lo van pensando. Entonces, f de x más h, ¿qué sería? 1 sobre x más h menos 1.
¿Listo? Voy a cambiar, siempre lo primero que hago para ese x más h es cambiar lo que era x por un x más h. Esto ya no es solamente x, sino un x más h, entonces me queda esto, x más h. ¿Listo? Menos la función original, eso sí, simplemente es copiar lo que me hayan dado siempre, y todo sobre h. Entonces, siguiente paso, común denominador. Común denominador es x menos 1 por x más h menos 1. Y arriba, esto por esto, x menos 1. Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué no se pone 1 sobre x menos h arriba? ¿Dónde? Sí, no es f de x más h menos f de x. Esto es f de x más h. Es cambiar todos los x por un x más h. Ah, ok. Y listo, siempre es así. Por eso no se confunden, eso es de... Hasta conmigo lo habían visto en octavo. Entonces, este por este es un x más 1, menos este por este es x más h menos 1. ¿Listo? Y todo sobre h. Entonces, otra vez, eso es siempre todo sobre h. Simplemente, si estoy dividiendo por h, pues lo pongo aquí en el denominador, para que no me quede una fracción sobre otra fracción. ¿Eso lo entienden todos? Lo que más los va a complicar si dejan esto como dos fracciones. Entonces me queda x menos 1 menos x menos h más 1, distribuyendo el negativo a este paréntesis. Y abajo, lo primero que acabo de decir, h, digamos, esto lo puedo subir aquí en el denominador de la fracción de arriba. Entonces h por, y voy a distribuir esto. Todos pendientes, por favor, que si se pierden de acá ya se les olvida todo lo que hice. Entonces, todo dividido h, simplemente tener el h en el denominador. Es lo primero que hago. Y segundo, voy a distribuir estos dos paréntesis. Entonces, x por x, x cuadrado. X por h, xh. X por menos 1, menos x. Ahora, menos 1 por x, menos x. Menos 1 por h, menos h. Menos 1 por menos 1, más 1. ¿Listo? Entonces, con otro color para que no se pierdan. X con menos x se va. Menos 1 con más 1 se va. Me queda simplemente un h arriba, un menos h, perdón, que se va a cancelar con esto. ¿Y qué me queda entonces? Menos 1. ¿Listo? Eso fue lo que me quedó arriba, después de haber tachado todo. Entonces abajo me queda el límite cuando h tiende a 0 de menos 1 sobre x cuadrado más xh menos x menos x menos 2x menos h más 1. Y cuando h tiende a 0, todo este término muere y el h muere. Y me queda menos 1 sobre x cuadrado menos 2x más 1. ¿Listo? Eso es la derivada de x. La derivada como función de x. Entonces fíjense que obviamente no era la regla que estábamos utilizando. Esto lo vamos a ver en el siguiente logro. La regla de la cadena, regla de la multiplicación, de la división. Cuando tengo dos cosas multiplicándose, dividiéndose o una función dentro de otra función. ¿Vale? Bien. Entonces, lo que quiero es la pendiente. Digamos, ya tengo la pendiente en términos del x. Si meto x igual a 3, pues tengo la pendiente de esta línea. X igual a 4, la pendiente de esta línea. Si x igual a 1 medio, entonces la pendiente de esta línea. ¿Sí? Pero yo quiero la pendiente en 2, en x igual a 2. Entonces la pendiente en 2 es igual a la derivada evaluada en 2. Es decir, 1 sobre 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1. Simplemente estoy reemplazando por x igual a 2. ¿Vega? ¿Bien? La pendiente es la derivada. Entonces la pendiente es la derivada. Y la quiero evaluar en x igual a 2. Porque yo quiero la pendiente de esta línea en 2. Menos 1. Gracias, sí. ¿Ya? Entonces menos 1 sobre 4 menos 4 más 1. Menos 1 sobre 1. Sí, siempre que evalúe. Sí. La derivada siempre va a ser la pendiente. Entonces ya tengo que la pendiente es menos 1. Fíjense que el dibujo no estaba tan mal hecho. Sí tengo, digamos, una pendiente a 45 grados. Entonces ya tengo que esto... ¿Qué preguntas tienen? Que este término m es igual a menos 1. Entonces ya tengo que y es igual a menos 1x o simplemente menos x más b. ¿Cómo despejo el b?
¿Cómo puedo encontrar B? Y1, Y2, YX, perdón. X es esto, Y es esto. Ya tengo la pendiente, entonces de ahí despejo el B. ¿Por qué? Porque sé que esa línea roja pasa por el punto 2,1, es decir, X igual a 2 y Y igual a 1. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces Y es 1, X es 2, la pendiente es menos 1 y ahí despejo el B. Entonces menos 2, que pasa a sumar, 3 es igual a B. Entonces si M es igual a menos 1 y 3 es igual a B, la ecuación que quería aquí al comienzo es igual Y igual a menos X más 3. Y pues fíjense que esto también tiene lógica, 2 y 3. Esta es la cortante, 2 y 3. Ahí ya tengo la ecuación de la línea tangente al punto 2.1 de la función f de x dada. Venga. Porque m es menos 1 y b es 3. Lo de acá y lo de acá. El m, la pendiente evaluada en 2. Con el m y los puntos x, y que me dieron, despejo el b. Y reemplazo el m y el b. ¿Claro? Hacer una súper fácil que se pueda comparar con la regla de la derivada de x a la n. Y hacemos el quiz. Entonces si f de x es igual a 4x cuadrado menos 10x. Y quiero la ecuación de la línea tangente. Ecuación de la tangente en P igual a 1,-6. Entonces, ¿qué hago? Vamos a hacerlo con el límite rápidamente. Que, digamos, esta es una función muchísimo más fácil. Entonces, la pendiente es la derivada de la función f de x, que es igual al límite cuando h tiende a 0 de esto con x más h. Entonces, 4 por x más h al cuadrado menos 10 por x más h menos la misma función, 4x cuadrado menos 10x. Acá lo que puse fue un f de x más h y acá un f de x sobre h. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de... Voy a distribuirlo de una vez todo acá. Entonces, por favor, pues digamos, si se pierden, simplemente revísenlo después. 4x cuadrado más 2 veces el primero por el segundo por 4, o sea 8xh, más el segundo al cuadrado por 4, 4h cuadrado, menos 10x menos 10h, menos 4x cuadrado más 10x, todo sobre h. 4x cuadrado se va con 4x cuadrado, menos 10x se va con más 10x, y si cancelo de los tres términos que me quedaron un h, puedo cancelar con el de abajo. Me queda entonces el límite cuando h tiende a 0 de 8x más 4h menos 10. Cuando h tiende a 0, esto es 0, me queda que por lo tanto la pendiente es 8x menos 10. ¿Listo? Todo esto era la derivada, que era la pendiente original. Entonces si la pendiente de esa función es 8x menos 10 y yo quiero la pendiente en el punto x igual a 1, ¿sí? Entonces la pendiente en 1 va a ser igual a 8 por 1 menos 10 igual a menos 2. Entonces la pendiente es menos 2. Ya no voy a hacer la gráfica de esto porque además es más complicada de graficar. Nos demoramos mucho organizándola para poderla graficar. Entonces ya tengo que y es igual a mx más b. Y el punto que me dieron es 1,-6. Menos 6 es igual a menos 2. Entonces menos 6 el y, menos 2 por el x que es 1, más b, de ahí despejo el b. Entonces me queda menos 6 es igual a menos 2 más b. Paso el 2 a sumar y b me queda igual a menos 4. Entonces ya, tengo el m, tengo el b, y es igual a mx más b. mx más b. ¿Sí es claro? Listo.